Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre intentamos desentrañar los misterios y las novedades más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, el título lo dice todo, y hoy vamos a intentar revelar la verdad detrás de lo que Demet Özdemir dice sobre Can Yaman. Han sido tantas las especulaciones, los rumores, se dice que creo que ya va siendo hora de poner un poco de orden y ver qué hay de cierto en todo esto. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que nos apoya muchísimo, nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y además, les asegura que no se perderán ni una sola de nuestras próximas revelaciones. Activen también la campanita, que así les llegará la notificación al instante en cuanto subamos un nuevo vídeo. Gracias de antemano por ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en la prensa rosa y en las redes sociales durante años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era inevitable que los fans fantasearan con una relación fuera de cámaras. Y seamos sinceros, ¿quién no fantaseó un poco? La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Con el tiempo surgieron numerosas informaciones, algunas confirmadas, otras desmentidas, y un mar de especulaciones que rodearon su vínculo. Se les vio juntos en eventos, en viajes, y cada aparición pública era analizada al milímetro. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial rotunda de que fueran pareja en ese momento, aunque muchas señales apuntaban en esa dirección. Lo que sí es innegable es que a pesar de que su relación profesional terminó con la serie, su conexión y las menciones mutuas nunca cesaron por completo. Lo fascinante y a veces frustrante para el público es que ambos han sido siempre bastante reservados en cuanto a su vida privada. Prefieren mantener su intimidad alejada del foco mediático, lo cual es completamente comprensible. Pero precisamente esa reserva ha alimentado aún más el misterio y la curiosidad. Cuando no hay declaraciones directas, los medios y los fans recurren a interpretaciones, a gestos, a frases que podrían significar muchas cosas. Y ahí es donde entra la pregunta clave, ¿qué dice Demet Özdemir sobre Can Yaman hoy? Para abordar esto, debemos recordar que las dinámicas entre personas públicas cambian. Las amistades, las relaciones laborales, e incluso las románticas evolucionan. Lo que pudo ser en un momento dado, puede no serlo en otro. Y es importante considerar el contexto de las declaraciones. Demet Özdemir, siendo una figura pública consolidada y con una carrera muy exitosa, suele ser muy cuidadosa con sus palabras. A lo largo del tiempo hemos escuchado a Demet Özdemir referirse a Can Yaman en diversas ocasiones, principalmente en el contexto de Erkenci y su éxito. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre él, solía responder con respeto y aprecio por el tiempo que compartieron trabajando juntos. Hablaba de él como un colega talentoso, un profesional dedicado, y a veces, incluso con un tono de cariño fraternal. En una ocasión, se refirió a él como un amigo, destacando la buena relación que mantuvieron durante la grabación y cómo se apoyaron mutuamente en ese proyecto tan exigente. Sin embargo, las preguntas más peliagudas, aquellas que buscan confirmar o desmentir un romance pasado, siempre obtenían respuestas evasivas o generales. Ella solía enfocarse en lo positivo de la experiencia compartida, en el éxito de la serie, y en la gratitud hacia el público que los apoyó. Por ejemplo, cuando le preguntaban sobre la química en pantalla, ella tendía a atribuirla al guión, a la dirección, y al trabajo en equipo, sin entrar en detalles personales. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿hay algo nuevo, algo revelador, en lo que Demet Özdemir dice sobre Can Yaman? La verdad es que si bien no hemos tenido una gran revelación, escandalosa en el sentido de una confesión explosiva, sí hemos observado una evolución sutil en la forma en que se comunica sobre él. En los últimos tiempos, a medida que ambos han seguido sus propios caminos y han cosechado éxitos individuales, las menciones mutuas se han vuelto menos frecuentes. Esto no es necesariamente algo negativo, sino más bien una señal de que cada uno está enfocado en su presente y en su futuro. Sin embargo, cuando sí se produce algún comentario, este suele ser de un tono más maduro y profesional.
Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes donde se le ha preguntado indirectamente, Demet Özdemir ha reiterado su respeto por la carrera de Can Yaman y ha expresado buenos deseos para sus proyectos. No hay rencor, no hay resentimiento, solo una especie de reconocimiento mutuo por las etapas vividas. A veces en el mundo del espectáculo, la ausencia de declaraciones negativas es en sí misma una declaración. Si no hay problemas, si hay respeto, si se habla bien del otro cuando se da la oportunidad, eso nos dice mucho. Es importante recordar que en su momento los medios turcos y especializados en celebridades reportaron que la relación entre Demet y Can había sido un romance, aunque breve y mantenido en privado. Se habló de que las presiones de la fama, las agendas apretadas y quizás diferencias irreconciliables llevaron a su fin. Demet, por su parte, nunca ha confirmado ni desmentido explícitamente un romance pasado con él, manteniendo su postura de discreción. Lo que sí ha dejado entrever en algunas de sus respuestas, es que vivieron una etapa intensa y que guarda buenos recuerdos de esa experiencia. Uno podría preguntarse por qué tanta insistencia en este tema. Pues bien, el fenómeno Erkencikus fue tan grande, la pareja que formaron en pantalla tan icónica, que para muchos fans, Demet y Can siempre estarán ligados a ese momento. Y claro está, siempre hay una fascinación por las relaciones entre celebridades, por saber si la magia de la pantalla se traslada a la vida real. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada, o al menos lo que podemos inferir, de lo que Demet Özdemir dice sobre Can Yaman? La verdad es que Demet Özdemir habla de Can Yaman con respeto y aprecio por el colega y la experiencia compartida. No hay declaraciones incendiarias, no hay confesiones que vayan a revolucionar el panorama. Lo que sí hay es una actitud madura y profesional ante su pasado compartido. Cuando ella responde sobre él, lo hace desde la perspectiva de alguien que vivió un capítulo importante de su carrera junto a él, un capítulo que le trajo mucho éxito y reconocimiento. Sus palabras suelen reflejar gratitud por ese tiempo, por el aprendizaje y por la conexión profesional que establecieron. Si bien nunca ha entrado en detalles sobre una posible relación sentimental, su tono nunca ha sido negativo, sino más bien de reconocimiento y a veces de un afecto amistoso. Lo más probable es que Demet Özdemir siga manteniendo su postura de privacidad, y no espere de ella declaraciones que invadan su vida personal, o la de Can Yaman. Su enfoque actual está en su propia carrera, en sus proyectos y en su vida personal, que maneja con gran cuidado. Y eso es algo que debemos respetar. En resumen, si tuviera que encapsular lo que Demet Özdemir dice sobre Can Yaman hoy, diría que habla de él como un colega talentoso con quien compartió un proyecto de gran éxito, que guarda recuerdos positivos de esa época y que le desea lo mejor en su camino profesional. No hay drama, no hay controversia en sus declaraciones, solo una apreciación madura de una etapa vivida. La verdad revelada, en este caso, es más bien una confirmación de su profesionalismo y su respeto mutuo, más allá de las especulaciones que siempre rodean a las estrellas. Y así, mis amigos, llegamos al final de este recorrido por las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Espero que hayan encontrado esta información interesante y esclarecedora. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creían que había algo más? ¿Les sorprenden estas declaraciones o las esperaban? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos grandes estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Con su apoyo seguiremos desentrañando los secretos y las noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Adiós.